Juan Manuel Echavarría nació en Medellín en 1947. Es escritor y fotógrafo. Con los años dejó a un lado la escritura para inducirse en 1995 al mundo de la fotografía y a partir de retratos expresar la forma más natural, la coyuntura social y política. En su primera serie empezó a investigar la violencia en Colombia para así poderla plasmar a través del arte. Esta investigación le tomó 20 años y distintas expediciones en las que Echavarría escuchó las historias de los campesinos, víctimas y sobrevivientes que han vivido en carne propia los horrores de la guerra. A partir de estos recorridos surge con la productora Lulo Films la realización del documental Requiem NN, un homenaje a los desaparecidos de Puerto Berrío en Antioquia. El trabajo creativo de Juan Manuel Echavarría ha sido expuesto en diferentes escenarios a nivel nacional e internacional y ha sido reconocido por aportar a la configuración de un invaluable archivo visual y un documental sobre la memoria del conflicto armado en Colombia. Esta exposición reúne vestigios de la guerra en Colombia, ruinas de escuelas abandonadas como consecuencia del conflicto armado que en medio de la vegetación, los animales y el olvido revelan cómo la cotidianidad se detuvo y cómo paralizó la academia de decenas de niños de estos territorios. Vemos como el objetivo específico de los silencios es educar la guerra y recrear un tejido social en torno a este bien común, la educación. Más allá de los acuerdos de paz, el peligro sigue siendo inminente en efecto, como lo simboliza el autor en estos retratos, que donde revela escuelas ocupadas por el ejército y grupos armados, como con un fusil, fórmulas de explosivos en el tablero y rastros de la guerra a su paso. Nos refleja que la guerra se tomó el aula y es lo que no podemos permitir en Colombia. La pintura hace parte de una exposición realizada entre 2007 y 2009, los cuales la representan hombres y mujeres que participaron en la guerra colombiana. Otra cara de la moneda de personas que vivieron de primera mano la guerra colombiana, personas que pertenecieron a grupos paramilitares, a movimientos guerrilleros o al Ejército Nacional de Colombia. A lo largo de 2 años, ellos pintaron sus experiencias personales, ilustraron la tragedia de los campesinos, el despojo de tierras y el desplazamiento forzado. Escenificaron la crueldad, donde plasmaron un repertorio doloroso de episodios de violencia y tristeza, violación a los derechos y distintas aberraciones cometidas. Los grupos guerrilleros y paramilitares colombianos suelen reclutar a las fuerzas a niños, especialmente en las zonas rurales. Vemos como muchos de esos niños participan en las masacres y la mayor parte de las niñas son víctimas de abusos sexuales por parte de sus compañeros de armas. En el siguiente podemos ver cómo uno de los excombatientes hizo este cuadro sobre la violación de una mujer por parte del jefe de un grupo armado. Después de la violación, la mujer es asesinada. Y por último, este es el detalle de una pintura donde un excombatiente recreó una masacre protagonizada por un grupo armado en Colombia. El cuadro muestra un lago de sangre en el que llegan descuartizados los cadáveres que dejó una ejecución armada. Esta es una obra verdaderamente fuerte a la vista y a la imaginación, que nos muestra las tragedias que se cometen en nuestro país diariamente con un compatriota de zonas más vulnerables y que no siempre son contadas con detalle. Esta obra nos adentra a 18 campamentos abandonados de las FARC, una pieza artística donde se exponen sobras, objetos olvidados o raptados de personas que pasaron por las tragedias y la zozobra de habitar estos espacios, personas en cautiverio, militares y grupos armados que a su paso dejan parte de su ser, un pedazo de ellos que nos hace recordar y tener presente que allí se cometió una injusticia, que se vivió tristeza, llanto, aberración, pero que también se vivieron momentos de esperanza y eternidad, como quien marca su nombre a su paso, plasmando una huella. Esta obra, elaborada entre 2006 y 2015, está compuesta por 3 obras realizadas en formatos diferentes: fotografía, video y documental. En este caso nos enfocaremos en la fotografía. Nos refleja en sí misma la lucha del conflicto armado colombiano, hace memoria a los cientos de cuerpos arrojados a orillas del río Magdalena en la comunidad de Puerto Berrío. Esta obra inicia con un análisis donde se ve de forma lenticular la profundidad de las tumbas y los glosarios que hay, lo que nos da la percepción de cantidad, reflejándonos
la soledad, la incertidumbre y la tristeza que se vive por la cantidad de cuerpos sin un reconocimiento. Sin embargo, también podemos observar cómo la comunidad con el pasar de los años se ha dado a la tarea de adoptar estos NN, otorgándoles un nombre, un espacio, tomando su tiempo para decorar sus tumbas, pidiéndoles y agradeciéndoles por las promesas pedidas y creando de una u otra manera lazos que permanecen con el pasar de los años. También apreciamos cómo se crea un paralelo de las tumbas a lo largo de los años. Hay unas que aún se conservan y mantienen su cuidado y otras que quedan al olvido, perdiendo su nombre asignado y llegando al deterioro total. Estas obras de Chavarría nos muestran cómo se considera un aspecto amplio de vehículos y causales de violencia: el deterioro, la ironía, el abandono, el secuestro, los muertos, los sobrevivientes, y cómo se van visibilizando a través de obras que usan sus recursos para producir sentido y armar un relato desde lo artístico.